Si digo 14 de diciembre de 2021, lo primero que se le vendría a la cabeza de mi madre es el cumpleaños de mi chico, o sea, del que os está hablando, de su Juanvi. Pero probablemente a mi hijo mediano, a Juan, aunque no se va a olvidar del cumpleaños de su padre, pero lo primero que se le vendría a la cabeza es el Linares elimina de la Copa del Rey al Alavés, aún Primera División. Mientras Juan veía el partido en directo en el estadio, nosotros lo estábamos viendo online en casa. Y me dicen que le dé al micro, le doy al micro y así me escucháis mejor. Como digo, estábamos viéndolo en casa online y en el minuto 73, yendo el partido 1-1, el jugador del Linares, Fernando Copete, mete el 2-1 para el Linares. A partir de ese momento, el partido era una tensión absoluta cada vez que el Alavés cogía el balón y se acercaba al área del Linares, por miedo a que empatase. Hasta que nos dimos cuenta de una cosa: la retransmisión online que veíamos en casa iba con unos cuantos minutos de retraso, mientras que si mirábamos el móvil, el resultado en tiempo real, en directo, pues sabíamos que en el minuto 90 el partido seguía 2-1, mientras que en el minuto 87 el Alavés iba a tirar un córner en el área del Linares muy peligroso. Claro, muy peligroso si no supiéramos que el marcador iba a seguir igual, porque estábamos viendo que en el minuto 90 no se movía el marcador. Así que la tensión de un córner peligroso se había transformado en calma, porque sabíamos el resultado que iba por delante unos minutos después. De manera similar, los creyentes no es que tengamos una bola de cristal en la cual vemos qué va a suceder unos pocos minutos adelante en nuestro futuro, sino que directamente conocemos el resultado final del partido. Sabemos cuál es el final de la historia de la humanidad. La victoria es de Dios. La victoria es del Señor. Y esta certeza tiene que transformar la tensión de todos los córners, entre comillas, que nos tiran en la vida. Tiene que transformar todas las situaciones que vivimos de tensión frente a dificultades, frente a injusticias, frente a situaciones que no entendemos el por qué están pasando las cosas. Como digo, tiene que transformar ese agobio en calma, en el gozo, en el descanso de saber que el Señor es soberano, que el Señor está bajo el control del partido de esta vida, del partido de esta historia de la tierra, y que sabemos que el resultado final es que la victoria es del Señor. Si el profeta Habacuc, que estamos estudiando los jueves, hubiera tenido la Biblia que tenemos nosotros hoy día, si hubiera tenido la revelación completa de la palabra de Dios, su confianza plena, total en Dios hubiera llegado mucho antes. Pero él no tenía la revelación que tenemos hoy en día. Él no tenía el final del partido, como sabemos nosotros. Así que su trayecto desde la confusión total a la confianza plena y total en Dios, vamos viendo en el libro de Habacuc, en estos 3 capítulos, cómo va cambiando de forma paulatina, lentamente, progresivamente. Recordemos que Habacuc estaba totalmente confundido. Se quejaba por la aparente indiferencia de Dios ante la impiedad de su pueblo, ante la impiedad de la nación de Judá. Dios le aclara a Habacuc que él no está indiferente, que él va a tomar cartas en el asunto, pero la explicación que Dios le da a Habacuc, recordar, lejos de aclararle, lejos de tranquilizarle, le confunde aún más. Aumenta la confusión de Habacuc al revelarle Dios que va a usar una herramienta para aplicar su justicia a la nación de Judá, y esta herramienta iba a ser un pueblo aún más pecaminoso, aún más cruel, aún más impío, más idólatra, que iba a arrasar con la nación de Judá. Como sabéis, el pueblo, el imperio de los caldeos, es decir, los babilonios. Claro, Habacuc le dice al Señor, desde su perspectiva, desde su lógica: Señor, tu pueblo se está portando mal, pero yo lo que quiero
es que le dé, como decimos a los niños pequeños, un trastraje en el culo, que produzca una reacción, que produzca un avivamiento y que a partir de ahí se empiecen a portar bien otra vez. Pero yo no te estoy pidiendo, Señor, que utilices unas medidas tan drásticas, tan extremas. Tu lógica, Dios mío, no encaja en mi lógica. Pero el profeta sabe también, como vimos, que Dios es perfecto. Si falla una lógica es la del profeta, no la de Dios. Así que empieza a dejar a Habacuc a un lado su perspectiva, empieza a tratar de entender la perspectiva de Dios. ¿Y cómo lo hace? Meditando en los atributos de Dios. Y ahora Dios le va a aclarar a Habacuc, le está diciendo, el juicio de Judá es sí o sí, va a caer seguro, pero la maldad de los caldeos no va a quedar sin consecuencia. La maldad del impío no va a quedar sin castigo. Ellos van a ser juzgados también. Así que si recordáis, en el versículo 4 se establece un contraste entre el justo y el orgulloso. Recordad, más el justo por la fe vivirá. Pero también habla de ese orgulloso. Y en una de las asignaturas que yo estoy interpretando en este año, la profesora ha explicado una parte de anatomía que trata de los huesos y de los músculos. Y explicaba no hace mucho, antes de empezar las vacaciones de Navidad, cómo en la contracción del músculo participaban unos músculos que se llaman agonistas. Esos músculos, al contraerse, se apoyan en otros músculos que a su vez se relajan, que se llaman antagonistas. Por ejemplo, el movimiento de flexión del brazo, aunque a mí los músculos no se me notan mucho, pero cuando el bíceps se contrae, el agonista, el antagonista, el tríceps, se relaja. De manera que estos dos músculos nunca van a poder contraerse al mismo tiempo o van a poder relajarse al mismo tiempo. Agonista y antagonista son totalmente opuestos. De la misma manera, orgullo y fe nunca van a poder ir al mismo tiempo de forma paralela en una persona, sino que son contrarios. Si hay orgullo, no va a poder desarrollarse la fe, mientras que si el justo vive por fe, ese orgullo va a relajarse, va a ir desapareciendo. La fe en Jesucristo excluye el orgullo, excluye la autosuficiencia y viceversa. El orgullo echa a un lado la fe en Jesucristo. No pueden fe y orgullo estar al mismo tiempo. Así que, de la misma manera que dice que el justo por la fe vivirá, lo vimos en el capítulo 2, versículo 4, aquel que es nacido de arriba, aquel que ha sido salvado por su fe en Cristo, le ha sido imputada la justicia de Cristo, por eso llamado justo, ahora es visto por el Padre justo a través de esa justicia, ahora es reconocido no como un enemigo, sino como un hijo amado. Mientras que el justo puede vivir por fe aquí en la tierra, puede vivir confiado en esa esperanza futura de gloria, el orgulloso, dice el texto, que su alma no es recta. La vida del orgulloso en la tierra no va a ser una vida recta. Y aunque muchas veces vemos como la impiedad, la maldad, triunfa, campa a su ancha, sin un aparente castigo delante de Dios, como el impío triunfa, o aparentemente parece estar triunfando, a costa de hacerle mal a otro, en nuestro texto de hoy vamos a ver 5 ayes que nos dan la seguridad absoluta de la caducidad del triunfo del impío frente al triunfo absoluto de Dios. Habacuc nos va a dar 5 ayes, 5 oráculos de maldición que nos demuestran que esta aparente triunfo, esta aparente seguridad absoluta del triunfo del impío tiene los días contados, tiene la fecha de caducidad frente al triunfo absoluto de Dios. Así que me gustaría que me acompañaseis. Vamos a ver en esta noche Habacuc 2, los versículos del 5 hasta el final del capítulo 2, hasta el 20. Pero vamos a leer, para entrar en contexto, vamos a leer a partir del versículo 4. Dice Habacuc 2:4: He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por la fe, por su fe vivirá. Versículo 5. Además el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte que nunca se sacia.
reúne para sí todas las naciones y recoge para sí todos los pueblos. ¿No pronunciarán todos estos contra él una sátira y burlas e intrigas contra él? Y dirán: ¡ay del que aumenta lo que no es suyo! ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamos. ¿No se levantarán de repente sus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti, por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Versículo 9. ¡Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad! Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Versículo 12. ¡Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia! ¿No viene el Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Versículo 15. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez! Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Se volverá sobre ti el cáliz de la diestra del Señor y la ignominia sobre tu gloria, porque la violencia contra el Líbano te cubrirá y el exterminio de las fieras te aterrará a causa del derramamiento de la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, a la ciudad y a todos los que habitan en ella. Versículo 18. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido, o la imagen fundida, maestra de mentira, para que su creador confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? ¡Ay del que dice del madero, despierta! O a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? He aquí, está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Pero, versículo 20, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. En buena parte de estos versículos vemos el orgullo de los caldeos, vemos la arrogancia de los babilonios, que pensaban que eran invencibles, pero Dios le revela a Habacuc 5 ayes, 5 oráculos de maldición sobre el futuro de estos caldeos, de estos impíos. Y aunque en este contexto los ayes van destinados a los babilonios, no es exclusivo estas maldiciones para este imperio, sino que también es aplicable no solo a todos los imperios que se han levantado, que se levantan y que se levantarán, sino a todos y cada uno de los seres humanos que rechazan a Dios y viven bajo la ira de Dios y bajo el juicio justo de Dios. Aunque los caldeos iban a ser el instrumento que Dios iba a usar para castigar a Judá, los babilonios, recordad, destruyeron Jerusalén hasta la ceniza en 3 invasiones sucesivas, primero en el 605 a.C., luego en el 597 y por último en el 586, ellos también iban a ser castigados por Dios. Como por ejemplo vemos en la profecía de Daniel capítulo 2 de esa estatua que soñó Nabucodonosor, la cual estaba hecha de diversos materiales. Uno de ellos representaba el imperio babilónico y vemos cómo es confirmado que los otros materiales iban a ir destruyendo los imperios anteriores. Y también la historia secular nos lo confirma. Los caldeos, los babilonios, no quedaron sin castigo, sino que llegaría el imperio medo-persa y destruiría a los babilonios, de la misma manera que los medo-persas serían destruidos por los griegos serían destruidos por los romanos. La historia nos muestra que ningún imperio, ningún rey, ningún dictador, por poderoso, por invencible que pueda parecer en el momento en el que está reinando, ha podido triunfar. El triunfo del impío tiene fecha de caducidad, mientras que el triunfo de nuestro Dios está asegurado desde la eternidad y por la eternidad. ¿Por qué Dios permite entonces que se levanten estos impíos, que se levanten estos imperios, que destruyan, que hagan sus fechorías, sus maldades? Bueno, para llevar a cabo sus propósitos soberanos, que aunque no lo entendamos, sí sabemos que son justos, que son buenos, que son primeramente para su gloria y que también son
para el beneficio de sus hijos. Dios introduce 5 ayes sobre los caldeos, profundizando en este carácter orgulloso del versículo 4, cuyo camino no es recto. Dice, antes de entrar en esta maldición, en el versículo 5, de este orgulloso, de este soberbio, de los caldeos en este caso, de cualquier orgulloso soberbio, dice, además el vino traiciona al hombre arrogante, de modo que no se queda en casa, porque ensancha su garganta como el Seol y es como la muerte, que nunca se sacia, reúne para sí todas las naciones, recoge para sí todos los pueblos. Es decir, el efecto que tiene el orgullo sobre este soberbio es comparado al efecto que tiene el alcohol sobre aquel que se embriaga, sobre el borracho. El orgullo controla al individuo, traiciona la conducta de la persona orgullosa, de la misma manera que el vino toma control sobre la persona y le hace cometer actos que no cometería estando sobrio. Pero esa soberbia, esa altivez, no solo controla al individuo, sino que es que además nunca se sacia. Igual que el alcohólico, cuando ya está enfermo de alcoholismo, necesita más y más alcohol, y esa sed de alcohol nunca se sacia, el orgullo, el altivo, quiere más. Dice, ensancha su garganta como el Seol, y a su vez entra en una espiral descendente de pecado que le lleva al Seol. Y frente a la naturaleza del orgulloso, en contraposición a la vida del humilde, a la vida del justo que vive por fe, ahora va a proclamar Dios 5 ayes que nos dan la seguridad absoluta de la caducidad del triunfo del impío, del pecador, frente al triunfo absoluto de Dios. Dice el versículo 6, ¿no pronunciarán todos estos contra él una sátira, una burla e intrigas contra él? Y muchos comentaristas al estudiar el texto original afirman que el tono en el que está hablando, en el que están estos ayes, es un tono sarcástico, un tono de esta burla, de esta sátira que dice el versículo 6. Uno de estos comentaristas, David Baker, bosqueja estos ayes de la siguiente manera. El primer ay sería ay del saqueador. El segundo ay diría ay del conspirador. El tercer ay dice ay del fomentador de violencia. El cuarto ay dice ay del corruptor. Y el quinto ay habla de ay del idólatra pagano. Pero hay otro comentarista, Palmer Robertson, que habla de estos ayes sarcásticos, de burla, como si fuera una carcajada del Señor. Como si el Señor al decir ay dice ja. Y me gusta más cómo bosqueja estos 5 ayes. Dice, vosotros, a los caldeos, dice, vosotros pensáis que podéis actuar como os dé la real gana. Vivís con la seguridad, caldeos, de que sois invencibles. Pero ¿sabéis qué? Que me río de vosotros. Así que el primer ja sería ay o ja del saqueador saqueado. Versículos 6 al 8 veremos a continuación. El segundo risotada, la segunda carcajada sería ay de la fortaleza desmantelada, versículos 9 al 11. Esta tercera carcajada, esta tercera burla, es ay del civilizado desmoralizado, versículos 12 al 14. La cuarta carcajada, ay o ja del difamador difamado, versículos 15 al 17. Y el quinto, la última carcajada, el quinto ay del idólatra sin poder, versículos 18 hasta el 20. Así que veamos el primer ay. Dice ay del saqueador saqueado. Ay, versículo 6, del que aumenta lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo? Y se hace rico con préstamo. ¿No se levantarán de repente tus acreedores y se despertarán tus cobradores? Ciertamente serás despojo para ellos, porque tú has despojado a muchas naciones. Todos los demás pueblos te despojarán a ti por la sangre humana y la violencia hecha a la tierra, al pueblo y a todos sus habitantes. Y si leemos estos versículos sin decir que estoy hablando del libro de Habacuc, pues podríamos pensar que estamos hablando de muchos políticos
que conocemos, de muchos empresarios que salen en las noticias, incluso de personas con nombres y apellidos que se nos pueden venir a la mente, personas individuales que conocemos, incluso personalmente podemos conocerlas. El ser humano es egoísta por naturaleza. El ser humano es codicioso, es ambicioso. Y a muchos no les importa si tienen que despojar a los demás, si tienen que pisotear a los demás para prosperar ellos. Y si todo ser humano, incluidos nosotros los que estamos aquí, no somos así, es porque Dios en su gracia común permite que todos los que están sin Cristo, o cuando muchos de nosotros vivíamos sin Cristo, no llegamos a esta impiedad hasta los límites máximos, porque el Señor en su gracia común permite que no lleguemos al límite de nuestra pecaminosidad. No todos son estafadores profesionales, no todos son ladrones descarados, pero la naturaleza pecadora del ser humano en todos es la misma. Solo en Cristo podemos ser liberados de la esclavitud del pecado. Es el único que puede hacer que esta impiedad no solo se agrave más y más, sino que desaparezca por completo. Isaías tiene ayes parecidos a los de Habacuc, y en el capítulo 5 de Isaías, versículos 8 y 9, vemos una advertencia contra este tipo de impiedad. Dice Isaías 5, versículo 8, «Ay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno para habitar vosotros solos en medio de la tierra. A mis oídos el Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente muchas casas serán desoladas, grandes y hermosas, pero sin moradores». Y esta advertencia se cumplió en este saqueador saqueado. Recordad la referencia que hemos hecho a Daniel capítulo 2. Todas las posesiones que tenían estos babilonios, llegaron los medo-persas y saquearon al saqueador. Así que estos ayes nos dan la seguridad de la fecha de caducidad del triunfo del impío frente a la absoluta certeza del triunfo absoluto de Dios. Segundo ay, versículos 9 al 11, dice: «Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a muchos pueblos, pecando contra ti mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón». Y aunque aquí nos está hablando de obtener ganancias ilícitas, esta acumulación también de bienes, de poner en alto su nido, no sé si os recuerda a alguna ilustración que vemos en los evangelios. Nos recuerda al rico insensato de Lucas 12, versículos 13 al 21. Este rico se dedica a acumular, no sabemos si ilícitamente o lícitamente, bienes para sí. ¿De qué manera? Confiado en sí mismo, probablemente para buscar su bienestar y el bienestar de los suyos, lo cual de por sí no es malo. Pero descuidó lo más importante, descuidó el bien de su alma, buscando el bien de sí mismo. Así que cuando ya había obtenido lo que él pensaba que era la seguridad para su vida, para los suyos, dice Lucas 12, versículo 20, que Dios le dice: «Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de qué será?». Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para Dios, sigue hablando, así es el que hace para sí tesoro y así es el que no es rico para Dios. Así que Dios le llama necio. ¿De qué vale todo lo que has acumulado si esta noche vas a morir y no te has ocupado de tu alma? Y tenemos que tener claro, la Biblia no prohíbe que seamos previsores. La Biblia nos anima a ser sabios en nuestra manera de vivir. La Biblia no prohíbe que busquemos para nuestra propia seguridad. La Biblia no prohíbe que busquemos prosperar, que busquemos avanzar en nuestra vida. Y buscar bienes materiales, no lo prohíbe. Lo que nos está diciendo es que no descansemos equivocadamente en nuestra propia seguridad, en nuestros propios logros, sino que vivamos nuestra vida de manera sabia, previsora, pero vivamos nuestra vida en dependencia total de Dios, en obediencia absoluta a la palabra de Dios y en la confianza total de sus promesas.
Un tercer ay del civilizado desmoralizado. Versículos 12 al 14, dice, ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. No viene el Señor de los ejércitos no viene del Señor de los ejércitos, perdón, que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano. Hay del que construye y edifica una ciudad con sangre y con violencia. El 11 de marzo de 2011, a unos 371 kilómetros al noreste de la ciudad de Tokio, se produjo un terremoto de magnitud 9, el cual a su vez produjo un tsunami que levantó olas de hasta 9 metros de altura que dañaron varios reactores nucleares de la zona. Es el terremoto más grande que ha habido registrado en la historia de Japón. Se calcula entre muertos encontrados y entre desaparecidos aproximadamente unas 22.000 personas. A eso hay que sumarle 380.000 personas que se quedaron sin hogar. Con todo esto dicen los expertos que en ningún otro lugar un terremoto de magnitud 9 hubiera provocado tan pocos daños, gracias a la normativa estricta que tiene Japón en cuanto a la construcción de edificios previendo la actividad sísmica de la zona. Desde las murallas de Jericó, pasando por la Gran Muralla China, hasta las construcciones seguras dentro de lo posible de los ciudadanos de Japón, el ser humano busca edificar ciudades para su propia seguridad. En el caso de los caldeos, de forma cruel, de forma sangrienta, pero llega un ejército invasor como los medo-persas, llega un terremoto, llega un tsunami y de nada sirve la confianza en la propia seguridad que uno edifica. Las murallas caen, los reyes caen, los imperios caen, se levantan nuevas murallas, se levantan nuevos reyes, se levantan nuevos imperios y vuelven a caer. Pero llegará un día, dice el texto, que no solo es que estos reinos, estos reyes sucumbirán y caerán, sino que además llegará un día en que la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Y no en poquitos sitios, no un poquito conocimiento, sino que dice como las aguas cubren el mar. Filipenses 2, 10 y 11, llegará un día en que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Muchos tratan de predecir el día, la hora de la segunda venida del Señor, predecir el fin del mundo. Sobre todo cuando llegamos a fin de año empiezan a salir predicciones de que el año que toca, de que dentro de tal fecha, predicen la llegada del anticristo. Pero a nosotros no nos corresponde intentar desvelar lo que la Biblia no nos desvela. Si lo que nos corresponde es proclamar lo que la Biblia nos dice que proclamemos. ¿Y qué tenemos que proclamar? El Evangelio de Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Creer en las promesas que nos da la palabra de Dios. ¿Y cuál es una de esas promesas? Que la tierra un día se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Que el triunfo del pecador tiene fecha de caducidad y que el triunfo del Señor es absoluto desde la eternidad y por la eternidad. Un cuarto hay del difamador difamado. Versículo 15 al 17. Habla del que da de beber a su prójimo, del que mezcla veneno para embriagarlo, para ver su desnudez. Y aquí vemos una lamentación sobre, y lo veremos en breve también, si Dios lo permite, en Romanos, capítulo 1, sobre la depravación moral del ser humano. Embriaguez, desnudez, inmoralidad sexual. Y quizás sea el ay que más cerca nos puede tocar en la sociedad en la que vivimos. Una sociedad en que a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno, pero no solo que la sociedad lo llame, sino que cada día las leyes, los gobiernos, aprueban leyes que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pero recordar, como vimos en Romanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda iniquidad
contra toda impiedad de los hombres. Precisamente por eso es urgente que continuemos orando por estas personas y proclamándoles la verdad de que Dios existe y la verdad del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que la palabra les salve y vuelvan arrepentidos a Dios y puedan ser librados de esta ira. Y el quinto y último ay, que nos demuestra la seguridad absoluta de que el triunfo del pecador tiene fecha de caducidad frente al triunfo absoluto y seguro de Dios. Versículos 18 al 20 dice: ay del idólatra sin poder. Ay del idólatra sin poder. Ay del que dice al madero: despierta. Ay del que dice a la piedra muda: levántate. ¿Será eso tu maestro? He aquí está cubierto de oro, plata, pero no hay aliento, no hay vida en su interior. Con este ahí, lo primero que se nos viene a la mente en nuestro contexto, Semana Santa. Nos toca muy cercano. Pero tenemos que tener claro, ya vimos también algo en la idolatría cuando estudiábamos Romanos, que un ídolo no es solo una estatua hecha de mano, recubierta de oro, recubierta de plata, sino que un ídolo es todo lo que sustituye a Dios en el trono de nuestro corazón. Todo aquello que le roba a Dios la gloria que Dios se merece, sea lícito, sea ilícito. Religión, deporte, dinero, fama, familia. Dice Isaías 42:8, yo soy el Señor. Isaías 42:8, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios es celoso de su propia gloria. Dios detesta la idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie, porque es el único glorioso y el único merecedor de la gloria. Y fijaos que mientras los 4 primeros ayes hablan directamente de los pecados contra el prójimo, lo que veíamos en Romanos 1:18 como la injusticia, la ira de Dios se revela contra la injusticia, contra la impiedad. Este último ay hace referencia a pecar directamente contra Dios, lo que veíamos como impiedad. Tenemos que examinarnos a nuestros propios yos. Tenemos que examinar cuáles son, si es que hay, que seguro que los hay, los ídolos de nuestra vida. Y tenemos que desecharlos de nosotros. Poner siempre a Dios en primer lugar, en el lugar de primacía que solo Él merece. Recordemos, Habacuc comienza protestando por el aparente silencio de Dios ante la impiedad de Judá. Dios le revela a Habacuc que Judá va a ser castigado usando ¿a quién? A los crueles, impíos, pecadores, caldeos. Habacuc se vuelve a quejar. ¿Te vas a quedar callado cuando el impío, es decir, los caldeos, traga al que es más justo que ellos, que es la nación de Judá? Jehová, Dios, le vuelve a responder: no van a quedar sin castigo. Pero ahora fijaros, Jehová le dice a Habacuc: no solo no he permanecido en silencio ante la maldad de Judá, no solo no he permanecido callado ante la impiedad que cometerán en el futuro estos caldeos contra Judá, sino que voy a decir ahora algo más. Cuando yo hablo, todos han de callar. Versículo 20. Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. El Señor está diciendo: por favor, ¿podéis escucharme un momentito que tengo una cosita que deciros? Es un imperativo, es un mandato. Calle delante de Él toda la tierra. Me estoy riendo sarcásticamente del orgullo de los caldeos. Vosotros pensáis que estáis bajo el control de todo, pero nada más lejos de la realidad. Yo soy el Dios soberano. Yo soy el Dios todopoderoso y yo tengo la última palabra, así que a callar delante de mí cuando yo hablo toda la tierra. Y esto nos da la seguridad
de que el triunfo del impío tiene fecha de caducidad frente al absoluto, seguro triunfo de Dios. Dios tiene la última palabra. La victoria final sobre el pecado ya es de Él. Pero Él es tan misericordioso. Él tiene tanta gracia que está ejerciendo sobre nosotros, impíos, pecadores, su paciencia. ¿Para qué? Para conceder salvación. ¿De qué? De su ira. ¿A quién? A todo aquel que acude a Él en arrepentimiento, con fe, por sus pecados. Así que ve a Cristo mientras haya tiempo. No dejes para mañana, porque mañana puede ser tarde. Y entonces, mañana serás tú el que tenga que callar. No tendrás excusa, no tendrás argumento. Y a los que hemos creído, y terminamos a modo de oración con las palabras del salmista, y nos las vamos a apropiar. Yo os invito a que busquéis el Salmo 37 y terminamos con este salmo a modo de oración. Me vaya a permitir la licencia de leerlo y de que vosotros lo leáis también en primera persona. Salmo 37, que nos habla, dice, el justo, en la versión de la América, el justo y el problema del mal. Como digo, permitirme la licencia de leerlo en primera persona. No me irrito a causa de los malhechores. No tengo envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Confío en el Señor y hago el bien. Habito en la tierra y cultivo la fidelidad. Pongo mi delicia en el Señor y Él me dará, pondré mi delicia en el Señor y Él me dará las peticiones de mi corazón. Encomiendo al Señor mi camino, confío en Él que Él actuará. Hará resplandecer su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Versículo 7. Confío callado en el Señor y le espero con paciencia. No me irrito a causa del que prospera en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Dejo la ira y abandono el furor. No me irrito, solo haría lo malo. Porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperamos en el Señor poseeremos la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscará con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Mas los humildes poseeremos la tierra y nos deleitaremos en abundante prosperidad. Versículo 12. El impío trama contra el justo y rechina sus dientes. El Señor se ríe de él, porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada, han intensado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para matar a los de recto proceder. Su espada penetrará en su propio corazón y sus arcos serán quebrados. Versículo 16. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y nuestra herencia será perpetua. No seremos avergonzados en el tiempo malo y en días de hambre nos saciaremos. Pero, versículo 20, los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados. Desaparecen, se desvanecen como el humo. El impío pide prestado y no paga, mas los justos somos compasivos y damos. Porque los que somos bendecidos por el Señor poseeremos la tierra, pero los maldecidos por Él serán exterminados. Versículo 23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedaré derribado, porque el Señor sostiene mi mano. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día soy compasivo y presto, y mi descendencia es para bendición. Versículo 27. Apártate del mal y haz el bien, y tendrás morada para siempre. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Nosotros somos preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada.
Los justos poseeremos la tierra y para siempre moraremos en ella. Versículo 30, la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de Dios está en su corazón, en nuestro corazón, y no vacilan nuestros pasos. El impío acecha al justo y procura matarlo. El Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. 34. Espero en el Señor y guardo su camino. Mejor dicho, esperaré en el Señor y guardaré su camino, y Él me exaltará para que posea la tierra. Cuando los impíos sean exterminados, yo lo veré. 35. He visto al impío, violento, extenderse como frondoso árbol en su propio suelo. Luego pasó y he aquí ya no estaba. Lo busqué, pero no se le halló. Observo al que es íntegro, miro al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia. Pero, versículo 38, los transgresores serán destruidos a una. La posteridad de los impíos será exterminada, mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es mi fortaleza en tiempos de la angustia. El Señor me ayuda y me libra de los impíos y me salva, porque en Él me refugio. Que el Señor bendiga su palabra.